Bueno, pues el objetivo es estudiar álgebras W estrella o de von Neumann de operadores invariantes bajo traslaciones en espacios de Hilbert reproductor, con núcleo reproductor de funciones sobre dominios que son productos cartesianos de un grupo por un espacio de medida. Esto es un trabajo conjunto con Crispin y con el profesor Igor Maximenko. Les voy a hablar primero sobre algunas herramientas generales que utilizaremos a lo largo de la plática, un poco de análisis de Fourier y algo sobre teoría de álgebras de von Neumann, en particular una versión del teorema de Stone-Ballestras para álgebras W estrella. Luego vamos a introducirlos, vamos a hablar sobre las álgebras de los operadores invariantes, primero en subespacios cerrados de L2 de este producto G cruz Y. Ahí vamos a dar cierta descomposición en una integral directa. Luego vamos a hablar de un criterio de conmutatividad para el álgebra de operadores invariantes. Y rápidamente al final voy a mencionar un par de ejemplos para ilustrar la teoría de la cual voy a hablar y un ejemplo nuevo, que es el ejemplo con el cual concluimos el artículo que pronto enviaremos. Bueno, pues comenzamos con un grupo abeliano localmente compacto, sigma compacto y metrizable. Esto es para que todo marche de manera adecuada. Consideramos su grupo dual y a cada carácter lo voy a representar de estas formas, según quiera confundirlos. Bueno, es que a veces es más fácil poner la dependencia de una u otra variable. A siempre representa la variable del grupo, G, y Xi la variable del grupo dual. Para este grupo G y para este grupo G gorro, damos dos representaciones, damos una representación para cada uno. La representación asociada a las traslaciones, es una representación sobre L2 del grupo, una representación unitaria del grupo G. Y gracias a la transformada de Fourier-Plancherel podemos dar o dotar al grupo G, a L2 del grupo dual, de una representación también de esta manera. También es una representación unitaria. En este caso, las traslaciones, la transformada de Fourier las convierte en multiplicaciones por caracteres. Entonces, la representación sobre el grupo dual es únicamente multiplicación por el carácter, este carácter. Esta también es una representación unitaria. Y bueno, las herramientas que desarrollamos, una de las herramientas principales que desarrollamos. Espera, aquí tú tienes una función W definida en caracteres en grupo dual. Ajá, y representación multiplica por menos A. Sí, sí, por el carácter asociado sí, por menos A evaluado en Xi. Sí. ¿Qué realmente quiere decir esto, no? Xi de menos A. De las herramientas que desarrollamos en este artículo, uno de los resultados principales es el siguiente. El conmutante de la representación en G, es decir, el álgebra de operadores que conmutan con traslaciones, es isométricamente isomorfa, gracias a la transformada de Fourier, al conmutante de la representación en G, que son las multiplicaciones por caracteres. A su vez, las multiplicaciones por caracteres, el álgebra de operadores invariantes bajo multiplicaciones o que conmutan con multiplicaciones por caracteres es igual a todo el álgebra de operadores de multiplicación con símbolos en el grupo dual.
y que a su vez esto ya gracias a la teoría tenemos que es isomorfo a L infinito del grupo dual. Para esto ocupamos la siguiente versión del teorema de Stone-Ballestras. Lo siento, Gerardo, una pequeña observación. Bueno, este resultado es, por supuesto, muy conocido y solamente en la siguiente página estamos mostrando, digamos, una forma posible de demostrarlo, digamos, una manera alternativa, pero hay muchas demostraciones, este resultado es conocido. Sí, y bueno, la ventaja, bueno, ventaja y desventaja de la siguiente versión del teorema de Stone-Ballestras es que no la hemos encontrado en la literatura, no explícitamente, o tal vez no en un lenguaje en el que yo al menos lo haya comprendido, pero logramos demostrarla, y dice lo siguiente: si tenemos Xmon, un espacio sigma compacto, localmente compacto, metrizable, cuya medida es sigma finita, y que a su vez el espacio se puede expresar como una unión de compactos, sobre este espacio consideramos las funciones continuas y de estas obtenemos una subálgebra que sea autoadjunta y que tenga identidad. Continuas acotadas, ¿verdad? Aquí Sí, continuas y acotadas, perdón. Y que además separa puntos, que esta es la parte en la que entra en juego el teorema clásico de Stone-Ballestras. Nosotros podemos mostrar que la cerradura en la topología débil estrella de esta álgebra coincide con todo L infinito. De esto, ¿no? La demostración, bueno, la expuse de manera un poco más extendida en mi examen predoctoral hace un año, pero bueno, más o menos consta de estos pasos. Primero, hacemos las restricciones de cada una de las funciones en esta álgebra a los compactos que van a constituir, digamos, las partes de X. Aquí aplicamos el teorema clásico de Stone-Ballestras. Mostramos que la función indicadora de cada uno de estos compactos se encuentra en la cerradura de esta álgebra. Mostramos que, de hecho, las restricciones de esta álgebra a cada uno de los compactos es un subespacio cerrado en el infinito de cada uno de los compactos, que incluso coincide en realidad. Y finalmente mostramos esta contención, ¿no? Para nuestro caso, para lo que nosotros vamos a ocupar, el espacio de medida pues va a ser el grupo dual con su medida dual. Observamos que la representación, que era multiplicación por caracteres, es un conjunto que separa los puntos de, perdón, es G gorro. Y para nuestra álgebra vamos a considerar el álgebra C estrella generada por todos estos caracteres, que son las funciones casi periódicas. Finalmente obtenemos como resultado que el álgebra generada por la cerradura débil, es decir, el álgebra W estrella generada por esta colección de funciones, o esta álgebra de funciones, coincide con el infinito del grupo dual, que es isomorfo a el álgebra de operadores invariantes bajo esta representación en G'. Muy bien. Bueno, nosotros no nos concentramos en la representación solo en el grupo, sino en representaciones en dominios de la forma G cruz Y, donde G es el grupo que ya habíamos mencionado y Y es un espacio de medida sigma finito. Formamos ahora un dominio para estas funciones que vamos a considerar de manera natural, como se generaliza un poco el
el semiplano superior como producto de un grupo por este espacio de medida décima finita. Consideramos la medida como el producto de medidas y este nos va a servir para considerar funciones con este dominio. Definimos este operador phi como la transformada de Fourier, producto tensorial con la identidad. Esto quiere decir que si nosotros calculamos, si tenemos una función definida en L2 del grupo cruz Y, y le aplicamos este operador, es lo mismo que integrar o sacar la transformada de Fourier solamente respecto a la parte del grupo. Con respecto al espacio Y no hacemos nada. Este es el carácter para la transformada de Fourier. Una vez definido este operador, es fácil ver que la imagen de L2 de G cruz Y es L2 del grupo dual cruz Y, el cual también se puede escribir como el producto tensorial de estos dos espacios, que a su vez la teoría nos dice que podemos representarlo como una integral directa sobre el grupo dual y donde cada uno de los integrandos, de los factores, de los espacios de los espacios de Hilbert dentro de la integral, es decir, cada una de las fibras será L2 de Y. Sobre este espacio, G cruz Y, construimos ahora una representación de la forma natural, únicamente haciendo el producto tensorial de la representación que ya teníamos en el grupo por la identidad. Es decir, una función, la representación actuando en una función solamente hace una traslación en la coordenada del grupo. A su vez, podemos también asociar al espacio G gorrito cruz Y una representación como la teníamos anteriormente, producto por un carácter, y en la coordenada del espacio de medida no hacemos nada. Estas dos representaciones trabajan en conjunto gracias a la transformada de Fourier, o este operador phi que definimos previamente. Se transforma una en la otra de esta manera. Las traslaciones se convierten de nuevo en productos por caracteres. Muy bien. Ok. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es el conmutante de la representación, el conmutante de la representación en G cruz Y, que son los operadores invariantes bajo estas traslaciones en la coordenada del grupo, y que gracias a la transformada de Fourier se transforman en el álgebra de operadores invariantes bajo las multiplicaciones por caracteres. Resulta de la teoría que esta es otra manera de escribir la representación G gorrito cruz Y, son los operadores de multiplicación por caracteres, producto tensorial con la identidad. El conmutante de este conjunto se puede escribir como el producto tensorial de, digamos, cada uno de los factores del producto. Esto nos va a llevar a una descomposición del álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones. Y esta M Gora es nada más que el infinito en Gora. Así, sí, en este caso lo puse así para decir que el álgebra, sí, el conmutante de los operadores de multiplicación por caracteres son en realidad todos los operadores de multiplicación con símbolos en el infinito de G gorrito, ¿no? Esto es, obtenemos así una descomposición del álgebra. A nivel de álgebra, cada una de las fibras serán los operadores acotados sobre L2 de Y. Y si nosotros escogemos un operador de la invariante bajo traslaciones, entonces su transformada de Fourier, bueno, se puede descomponer en fibras a su vez. Y cada uno de estos operadores AXI estará actuando sobre L2 de Y. Es medible. Ajá. A lo respecto de esta medida. Sí, las secciones, digamos, serán secciones medibles. Muy bien.
Bueno, hasta ahora hemos trabajado con todo el espacio L2G cruz Y, pero ahora si nosotros consideramos primero un subespacio cerrado en L2G cruz Y, que sea invariante bajo esta representación de traslaciones horizontales, podemos también formar su imagen bajo el operador phi, el cual va a ser un subespacio cerrado de L2G gorrito cruz Y. Estos subespacios pues tendrán su propia proyección que interactúa de esta manera gracias a la transformada de Fourier, y podemos nosotros restringir las representaciones que teníamos respectivamente en L2 de G cruz Y y L2 de G gorrito cruz Y, es decir, hacer las compresiones de las representaciones. Una era traslaciones y otra era multiplicaciones por caracteres. De esta manera, interactúan de la manera en que esperamos. En particular, la proyección sobre el espacio H, que es un subespacio de L2G gorrito, se puede descomponer como una integral directa. Y cada una de los operadores de las secciones de cada una de las fibras será a su vez una proyección sobre el espacio L2 de Y. Si nosotros llamamos H gorrito Xi a cada una de las imágenes, entonces obtendremos una descomposición del espacio H gorrito. H gorrito es la imagen de H sobre Fourier. Lo siento, Gerardo, un poco más lento. La condición que H es invariante bajo las traslaciones horizontales, en términos de la proyección, ¿cómo se puede describir esta condición? Pues en el inicio pedimos que H sea cerrado bajo las... que sea invariante bajo las traslaciones horizontales. Así. Y esta condición geométrica es equivalente a cuál condición algebraica en términos de las proyecciones. Que es equivalente a que la proyección H, bueno, es esa, que se puede obtener. Que la proyección PH conmuta con ρ, ¿verdad? Conmuta con las traslaciones. Ok, que la proyección H conmuta con ρ, sí, porque H es un subespacio invariante bajo la representación G cruz Y. Y entonces, que por tanto PH es o pertenece al álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones, perdón, en este caso es bajo multiplicaciones por ¿cómo se llaman? Caracteres. PH es un operador invariante bajo traslaciones, PH es un operador invariante bajo PH gorro. Multiplicaciones, H gorro, sí. Entonces a este PH o PH gorro, a su imagen de Fourier, le aplicamos la teoría de las páginas anteriores. Así es. Y lo descomponemos en una integral directa de operadores que resultan, cada una de estas resulta ser una proyección y su imagen le llamamos HXI y nos servirá para descomponer a todo el espacio, al espacio H gorrito. Cada una de estas es un subconjunto de L2 de Y, un subespacio cerrado de L2 de Y. Bueno, solamente para tener una imagen un poco mejor de las cosas, la proyección PH es un elemento del álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones en el grupo, en el espacio L2G cruz Y, cuando nosotros pasamos con Fourier al espacio L2G gorrito cruz Y, obtenemos otro operador que es también invariante bajo, esta vez invariante bajo productos por caracteres, y como dice Gore, aplicando la teoría que habíamos visto en las páginas anteriores, lo descomponemos como una integral de... Gradient de medida. Así es. ¿Sí? Y la medida es de la medida de nu gorrito, que es la medida de G. Sí.
Un poco más particularmente para H, ya el subespacio, una vez que estamos dentro del subespacio H, podemos agarrar también un operador invariante bajo traslaciones, pero ya dentro de H. Recordemos que H es invariante bajo las traslaciones horizontales y a su vez se transforma en una integral, ¿no? Aquí también falta la medida de... aquí estoy tomando debía haber puesto creo que G gorrito, pero pensemos que omega, ahorita voy a decir quién es omega exactamente, es un subconjunto de G gorrito. De hecho, un subconjunto donde cada una de las... bueno, ahorita voy a decir quién es omega para decirlo con toda precisión. Soporte de esta familia A. Sí, sí, es el conjunto de, digamos, de fibras con dimensión no trivial. Ahora, copiando algunas ideas de Larsen, podemos nosotros hacer una construcción de cada una de estos operadores en las fibras. La construcción es más o menos así. Acordémonos que cada uno de estos operadores actúa en L2 de Y. Si tomamos una función aquí, podemos aplicar, escoger una función f de tal manera que su transformada de Fourier no se anule. Y veremos que este cociente es independiente de la elección. Podemos elegir un elemento de la base. Este cociente es independiente de la elección y que además satisface esta condición. Bueno, ahora sobre las fibras que tenemos ya una vez descompuesto el álgebra, resulta que por la teoría anterior, cada una, esta álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones en H se puede descomponer como la integral directa de todos los operadores acotados sobre cada una de las fibras. Y aquí es donde vamos a agarrar únicamente las fibras que tienen dimensión no trivial, no nula. De aquí podemos obtener un criterio de conmutatividad para el álgebra de, perdón, V es esta álgebra. No lo cambié. Es el álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones. Larsen es David Larsen, que trabaja en Texas A&T Universidad. No sé. Son libros clásicos de la teoría de álgebras de operadores y teoría de Fourier. No, pues para ubicar a esta persona. Okay. Creo que sí. El criterio de conmutatividad para el álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones, que aquí la puse B, pero que es esta, es la siguiente. Si cada una de las fibras tiene dimensión menor o igual a 1... Lo siento, es Ronald Larsen. El libro es del año 70. 71. Sí. El criterio, entonces, es el álgebra de operadores invariantes es conmutativa si cada una de las fibras tiene dimensión menor o igual a 1 para casi todo elemento Xi del grupo G. Aquí hay algo que estamos muy seguros, pero que no hemos encontrado en la literatura, es que una integral de álgebras es conmutativa sí, solo sí, cada una de ellas es conmutativa, bueno, casi en todas partes. Casi todas ellas. Este es uno de los problemas. Muy bien, ahora concentrémonos... Parece que es cierto y debe de tener prueba fácil. Sí, debería ser. Muy bien. ¿Qué pasa si este espacio que estamos considerando H es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor? Entonces las cosas ya se pueden poner un poco más reales, más tangibles. Entonces vamos a pedir ahora que H sea un espacio de Hilbert con núcleo reproductor y que este núcleo reproductor,
que denotamos por K, subíndice XY. X es un elemento del grupo, Y es un elemento del espacio de medida. Cumpla ciertas condiciones, no las escribí, son integrales que garantizan dos cosas particularmente: que haya un buen intercambio de integrales cuando se aplique Tonelli-Fubini, y otra cosa que ahorita les voy a decir que es la condición de que el subespacio H, en este caso el espacio de Hilbert H, sea invariante bajo la acción, bajo la representación de G cruz Y, implica o es equivalente a que de alguna forma el núcleo reproductor se pueda escribir no dependiendo de 4, sino de 3 variables. De esta manera, nosotros podemos considerar la función digamos, en el origen aquí, en G, y obtener su transformada de Fourier. Esto nos va a permitir encontrar un núcleo reproductor para cada una de las fibras. Si nosotros fijamos un Xi y calculamos la transformada de Fourier asociada a esta función, bueno, el operador phi asociada a esta función, lo que obtendremos será un núcleo reproductor para cada una de las fibras que son descomposición de H gorrito. Es decir, las proyecciones que habíamos visto antes, que son resultado de descomponer a la proyección en H gorrito, se pueden escribir así, como productos por estas funciones L. Estas L son transformadas de Fourier del núcleo reproductor original, nada más que con la primera coordenada en el origen. Muy bien. Lo siento, Gerardo, aquí hay demasiada información. Quiero poner un poco más agua para diluir y para que sea un poco más, ¿cómo se dice?, más masticable. Entonces, la primera línea donde se trata de la invariancia de H bajo las traslaciones horizontales, entonces es equivalente que el núcleo reproductor sea también invariante bajo traslaciones simultáneas en ambas variables. Es decir, hay una variable XY, se puede decir, y otra variable UV. ¿Sí? Sí. Y resulta que podemos hacer desplazamientos simultáneos en estas variables. Y aquí. Entonces, de ambas restamos ¿cuánto? X. De ambas podemos restar. De ambas, X. De U y de X podemos restar X y queda esto. Esto significa que, en otras palabras, la fórmula de reproducción para elementos de H, la fórmula de reproducción o la acción del operador de proyección sobre H en una de las variables se ve como el operador de convolución. Tenemos la diferencia de variables. Bueno, es otra motivación natural de aplicar Fourier. Entonces, L es como K después de Fourier. Pero, y otra cosita, para que no se vea demasiado trivial lo que estamos haciendo. Es decir, H es un espacio con núcleo reproductor. Pero cuando aplicamos Fourier respecto a la primera variable, se puede decir que, bueno, por los principios de incertidumbre de Heisenberg, cuando uno aplica Fourier, ya del otro lado de Fourier los puntos ya no tienen tanto sentido, ¿verdad? Pasan cosas raras. Entonces, la imagen de H bajo Fourier, bajo phi, es decir, H gorrito completo, ya por lo común, bueno, así lo entendemos, que prácticamente nunca es espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Es decir, los puntos del grupo original son bonitos, el núcleo reproductor está bien definido en estos puntitos, o más bien las funciones están bien definidas, pero cuando aplicamos Fourier ya obtenemos un espacio donde los puntos, es decir, las frecuencias, ya no son como localizables, no son buenos puntos para el espacio de Hilbert. Pero digamos,
digamos, se pierde la mitad del núcleo reproductor, porque de otro lado conectado a Y sí, núcleo reproductor. Exacto, exacto. Es la idea que respecto a los puntos de, del grupo dual, ya no tenemos propiedad reproductora. Pero mostramos que cuando fijamos cada frecuencia, pues respecto a Y, respecto a otra coordenada, sí es un núcleo reproductor. Es la idea que demostramos con el teorema de Fubini, digamos. Ok. Entonces, para cada fibra, esta familia de funciones es un núcleo reproductor de esta fibra de H gorrito. Otra de las condiciones, la otra condición de la cual les iba a decir que debe cumplir K, garantiza que la integral de esta función Lxi, y evaluada en y, es finita. Y además resulta ser la dimensión de cada una de las fibras. Vamos a denotarla en este caso por D sub xi. Y ustedes que quieren que DXI siempre 1 para mega. En el caso conmutativo, Sí. DXI será 1. Pero hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos que voy a citar es cuando no es... Sí. Bueno, en el caso de que todavía no pensemos en que es 1, para cada fibra resulta que existe una familia de funciones, una familia finita. De hecho, va a haber tantas funciones como la dimensión lo diga, es decir, vamos a tener una especie de base, una base, denotada por Q. El Xi es la fibra fija y J va corriendo de 1 hasta la dimensión. Una pregunta. ¿Hay una idea clara por qué integral sobre Y de esta función L debe de ser un número entero? Porque dimensión no puede ser algo fraccional. Hay otra manera de expresar esta... Bueno, es un hecho general, ¿sí? L siempre se expresa en términos de la base ortonormal. Entonces, es un hecho general sobre espacios con núcleo reproductor, que cuando integramos el núcleo reproductor sobre la diagonal es lo mismo que la dimensión del espacio sobre el cual proyectamos la dimensión del espacio. Okay. Bueno, una forma de mostrarlo es en vez de L sustituir esta representación que está escrita abajo. Ajá, sí, sí. Bueno, resulta entonces que esta L puede escribirse como producto. Como producto, bueno, viendo aquí que es la forma que tienen los núcleos reproductores como suma de productos de elementos de la base. Bueno, ahora sí, el criterio de conmutatividad es justamente cuando la dimensión de cada una de las fibras es 1. Para ella solamente existe una función por fibra, una función Q por fibra, y el núcleo reproductor L se puede escribir como este producto. Entonces, el álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones en H es conmutativa si solo si este núcleo reproductor, que es la transformada de Fourier del núcleo de H, puede factorizarse como esta función. O sea, podemos encontrar una función Q de tal manera que L se expresa de esta forma. ¿Cuándo pasa esto? Cuando es la dimensión 1 para cada fibra, podemos construir esta QXI a partir de cualquier vector que nosotros agarremos, de tal forma que la norma sea no nula. Y obtendremos esta descomposición, esta factorización. Lo siento, Gerardo, en la página anterior voy a agregar, bueno, para acabar en el tiempo tú estás omitiendo cosas, pero yo quiero complementar. Que esta condición de conmutatividad también se puede escribir puramente en términos de L como cierta especie de igualdad de Schwarz, el módulo de L xi y de V al cuadrado se puede escribir como
¿Quién? Producto de el XYY. El XY por El LXY V. VAV. Entonces, más o menos como se ve la desigualdad de Schwarz, pero aquí se convierte en una igualdad. Que nos garantiza más o menos que todos estos L son colineales, que son paralelas, y por lo tanto el espacio es de dimensión 1. Porque es de dimensión. Muy bien. Para este caso, el caso conmutativo, nosotros podemos construir un operador que diagonalice todos los operadores invariantes bajo traslaciones. Primero podemos construir N, un operador que vaya de L2 omega a L2 gorrito. Aquí es esta parte en el diagrama, perdón, esta, que nada más es multiplicación por esta función, por la función Q. Y construir R de esta forma resulta ser un operador unitario, y si nosotros restringimos este operador al subespacio H, entonces obtenemos un isomorfismo isométrico. En este caso podemos ver que el subespacio H es isométricamente isomorfo a L2 de omega, y que el álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones es isomorfo a L infinito de omega. Este es el caso conmutativo, cuando todas las fibras son de dimensión 1. Cuando no es así, cuando tenemos para cada una de las fibras cierta dimensión, entonces este N lo vamos a construir a partir de la, de la integral directa de álgebras, perdón, de espacios, de esta manera. Es como proyección sobre cada una de las funciones Q. ¿Sí? El operador R lo definimos de la misma manera y vamos a obtener lo siguiente. Ahora H es isomorfo a esta integral de espacios y el álgebra de operadores invariantes es isomorfo a la integral de álgebras de matrices con cada uno de los tamaños de fibra que corresponda. Una pregunta al respecto. Xi como función de Xi. Esta función tiene algunas propiedades. ¿Qué tiene? ¿Es medible, continua, continua a trozos o...? ¿Q? ¿Cuál No, D. D. D es la dimensión, ¿verdad? Sí, dimensión, sí. Cuando se varía Xi, ¿cómo varía D? ¿En qué forma? Solamente puedo decir que es medible o tiene algo más, propiedades algunas más bonitas. Pues como esta función D siempre da enteros, yo creo que solamente puede ser medible. Bueno, se tiene cierta especie de semicontinuidad. Más o menos la idea es que cuando la dimensión es, por ejemplo, 3, entonces en puntos cercanos la dimensión debe ser también por lo menos 3. Es la idea. ¿Se puede decir que es constante a trozos o no? Pues sí, por Entera. valores Por dar enteros valores enteros. es constante a trozos. Pero estos trozos son como abiertos en cierto sentido. Los trozos como más altos son abiertos dentro de los trozos más bajos. Algo así. Digamos, no puede ser cosas raras como, digamos, función de Dirichlet, 0 en racionales, 1 en irracionales o al revés. No puede ser, porque si es 1 en algún punto, en los puntos cercanos debe ser por lo menos 1 también. Ajá. Okay. Bueno, voy a citar únicamente dos ejemplos clásicos.
ambos son trabajos del profesor Wasilewski y en el segundo interviene el profesor Armando y el profesor Josué. Por ejemplo, los operadores, si consideramos el álgebra de operadores verticales en el espacio de Bergman sobre el semiplano superior, tenemos la forma explícita del núcleo reproductor. De este núcleo hay que notar que es también invariante bajo traslaciones horizontales. Esto lo vemos gracias a que aparece este factor. Cuando nosotros calculamos la transformada de Fourier, podemos convertirlo, obtenemos una expresión que puede ser factorizable, que es factorizable, perdón. Esto lo vemos gracias a que aparece las dos variables y y b de esta forma. Podemos separarlas en un producto. En este caso, omega será R+, que son las fibras que tienen dimensión mayor a 0. Y obtenemos con esta teoría que el álgebra de operadores verticales es isomorfa a L infinito de R+, que era el omega que habíamos encontrado. Para el caso de operadores verticales, pero ahora en el espacio polianalítico sobre el semiplano, también tenemos con trucos, se calculó la transformada de Fourier del núcleo reproductor. Bueno, se calculó significa que lo hizo el profesor Nikolai Wasilewski, pero hablando un poco de otra manera. Sí, ambos ejemplos fueron realizados por el profesor Wasilewski. Él calculó de manera directa esta, que es la transformada de Fourier, y aquí podemos ver que la dependencia de Y y V y esta suma de funciones de Laguerre, de polinomios de Laguerre, perdón, no nos permite factorizarla únicamente en dos partes, sino de hecho como n sumandos, resultando que el álgebra de operadores verticales no es conmutativa, pero es isomorfa a una integral de álgebras matriciales. Aquí en ambos casos función de dimensión de xi es constante. Si saben ustedes algún ejemplo cuando no es ejemplo real, digamos, cuando no es constante. Por ejemplo, el profesor Maximenko con Ana María hicieron operadores radiales o verticales, no me acuerdo, en Fock, en el espacio de Fock-Sigal. Ahí las álgebras, las primeras álgebras, en este caso el espacio omega son los enteros positivos. En este caso las primeras n-1 álgebras tienen dimensión ascendente 1, 2, 3, hasta llegar a n, y a partir de n ya empiezan a tener la misma dimensión todas las fibras. Claro, también lo hicimos juntos con Moisés y con Gerardo para el caso de Bergman radial. Es muy similar. En el disco. Por cierto, esto es algo que no había mencionado, pero muchos dominios se pueden transformar en este producto G cruz Y a partir de una biyección, y podemos abarcar, por ejemplo, los casos verticales sobre el espacio de Bergman en el disco, gracias a una pequeña conversión del dominio. Bueno, llegamos a la última parte, que es un ejemplo nuevo. Gerardo, no está... sí, lo siento. Estás mostrando. Sí, lo siento. ¿Sí? ¿Está fallando mi internet? No, estaba fallando yo. Lo siento. Ok. Bueno, este ejemplo escrito por estas personas, Steinwart, Husch y Scovel en 2006, en este artículo que se llama An Explicit Description of the Reproducing Kernel Hilbert Spaces of Gaussian
RBF significa Radial Basis Function y es ocupado en esta parte de la informática que es Machine Learning, como para hacer clusters de datos. Bueno, en este ejemplo vamos a considerar CN como el producto RN cruz RN. Es decir, vamos a separar las partes reales y las partes imaginarias de cada uno de los elementos. Este va a ser el grupo y este va a ser Y. Aquí se da primero el núcleo reproductor y después se encuentra un espacio de Hilbert que hace match con este núcleo reproductor. El núcleo reproductor tiene esta forma, es muy parecido al núcleo en el espacio de Fock, nada más que aquí, bueno, es un poco diferente. Muy bien, si consideramos la norma siguiente para funciones, es solamente la integral con este peso pero conjugado. Consideramos las funciones holomorfas en CN, tales que tienen esta norma finita. Este es un espacio de Hilbert cuyo núcleo reproductor es este que está aquí arriba. Este es un paper muy citado. Más de 200 citas por un trabajo sobre el núcleo reproductor. Gracias. ¿Cómo encontrar ese artículo? Pero, digamos, este núcleo es muy conocido en Machine Learning, que es como por su simplicidad, por la forma que tiene, es muy, muy popular. No, hay que en cierta forma meter a Machine Learning. ¿Cómo? Pues estaría bien. Pero, es decir, la gente lo usaba este núcleo durante pues muchas décadas, creo que unos 40 o más años, pero hace 15 años encontraron una descripción explícita del espacio de Hilbert que corresponde a este núcleo. Pues el trabajo consiste precisamente nada más en calcular la transformada de Fourier de este núcleo, ya expresado en términos de sus partes reales e imaginarias. Son cálculos muy sencillos, pero que nos llevan precisamente a que la transformada de Fourier se puede expresar como se puede factorizar mediante estas Q, dando como resultado que también el álgebra de operadores invariantes bajo traslaciones en este espacio es isomorfa a el infinito de Rn, que es el grupo. Parte imaginaria. Ajá. Ahora. Por supuesto, este resultado que aquí tenemos la conmutatividad, este espacio es muy similar a un artículo del profesor Nikolai Vasilevsky con Kevin Esmiral, donde se trata del caso horizontal de Fock. ¿Sí? Al menos hay mucha similitud y tal vez hasta se puede reducir uno en otro, pero no lo vemos bien. Igor, a estos resultados que ustedes ya tuvieron, ¿da algo nuevo para Machine Learning? ¿O es solamente...? Es buena pregunta, pero pues no somos preparados para contestar estas buenas preguntas. Pero digamos, se extiende resultados de este trabajo en cierta forma, o digamos, está paralelo porque responda a otras preguntas. No sabemos si en Machine Learning tiene sentido hablar de representaciones, es decir, si a alguien le interesan operadores invariantes bajo traslaciones, no lo sabemos.
Podría ser como en la teoría de ondículas, wavelets, como, bueno, a mí me lo explicó Ondrej Hutnik, pero obviamente lo entienden y Armando, José y otras personas. Pues los operadores de localización es un objeto bastante natural que se puede convertir por medio de Fourier en operadores de Toeplitz. Son como dos puntos de vista equivalentes. Y tal vez algo similar pasa a este nivel. Que hay cierta especie de operadores de localización y pues uno podría considerar un caso particular cuando son invariantes. Pero no sabemos. ¿Cómo se puede formular problema conectado a eso a Machine Learning? Entonces, voy a decir pura tontería, como que entonces, hay CN, parte reales RN, parte imaginarias, otra vez RN. Consideramos un subespacio de este que tiene un núcleo reproductor y en cierta forma es parecida a espacio de Fourier. Exacto. Y usando su maquinaria se obtiene el resultado para núcleo reproductor, paralelo a que hicieron estos clientes en ese trabajo. Y ¿cómo aparece palabras Machine Learning? ¿En qué sentido y en qué contexto en este problema? Bueno, no lo entendemos bien y no vemos ninguna relación en este momento con operadores. Pero Machine Learning es, en el caso más simple, bueno, voy a hablar de cosas lejanas de esto. ¿Sí? El caso más simple de Machine Learning es lo que se llama perceptrón natural, un perceptrón lineal que funciona de la siguiente manera. En el espacio, por ejemplo, Rn, o tal vez podría ser Cn, bueno, en un espacio vectorial real, están dados puntos de dos tipos. Bueno, para una persona que sabe distinguir colores podrían ser rojos y verdes. Para un daltónico como yo, mejor hablar de puntos blancos y negros. Y buscamos un hiperplano que separe estos puntos. Sí, en forma de equilibrio. Bueno, pueden ser, desde el principio están dados 5 puntos blancos y 40 puntos negros, y buscamos un hiperplano tal que todos los blancos estén por un lado de este hiperplano y los negros estén por otro lado. Separar por colores. Separar por dos colores. Clustering, ¿no? Clustering, pero desde el principio ya sabemos quiénes son buenos, quiénes son malos. Son como ejemplos de prueba. Cuando ustedes tienen 1 millón de fotos de gatitos y saben, estos 3 millones de fotos son gatos y estos 40 millones de fotos no son gatos. Y hay que separar los gatos de no gatos. ¿Sí? Son ejemplos de prueba que utiliza este perceptrón para encontrar un hiperplano. Y luego cuando le dan un punto arbitrario, este perceptrón dice, pues este punto está de este lado de mi hiperplano, ya sé que este punto debe ser blanco. En este momento no hay nada de núcleos reproductores. Es un problema, digamos, de álgebra lineal, producto interno, y se mostró que cuando existe este hiperplano, por supuesto, no siempre existe, ¿sí? No siempre podemos separar puntos en dos partes, pero cuando existe un hiperplano hay un algoritmo, se demostró la convergencia verdadera, se acotó el número de pasos, hay una teoría bonita sobre esto. Pero hasta ahora es todo lineal, solamente podemos separar con un hiperplano. ¿Y cómo se conecta con estos espacios núcleos reproductores? Y resultó que
cuando la frontera no es un plano, cuando la frontera es curvada, los núcleos reproductores permiten como aproximar esta frontera. ¿Núcleos permiten qué? Como aproximar de alguna manera esta frontera. Entonces, Frontera que separa puntos de colores diferentes. exacto. Entonces, si tenemos... digamos, ok, otra pregunta. Si tenemos algo en el plano de esos puntos, ¿cómo van de esos puntos buscar núcleos reproductores y forma de separarlos? ¿Cuál es la conexión? Bueno, no sabemos nada, ¿sí? Pero la gente busca en forma de este núcleo reproductor de la base radial, digamos, de esta función similar a la función de Gauss-Weierstrass, o tal vez algunas combinaciones de estas funciones, o varían los pesos, o quién sabe cómo están buscando, pero como hay ciertas recetas de varias familias de núcleos reproductores que permiten aproximar como la separación del mundo en dos partes. Pero es lo que yo no entiendo desgraciadamente. No, mi pregunta es porque yo escuché varias veces de mi hija Yuri, porque está trabajando sobre inteligencia artificial, sobre machine learning y esos puntos. Por eso, si hay forma de preguntar a él algo al respecto. Parece que allá usan más neuroredes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo no sé si esto tiene una conexión fuerte con neuroredes o no. Neuroredes, en cierto sentido, como hacen el trabajo, les das una tarea y en cierto sentido ya la persona humana ya no sabe qué va a pasar dentro. Y aquí me parece que hay un poco más de matemáticas, al menos observamos que hay estas funciones, núcleos reproductores. Ok, gracias. Okay. Gerardo, ¿ya terminaste? Ya. Muchas gracias por tu plática. Y preguntas. ¿Quién tiene preguntas? No hay preguntas. Muchas gracias, Armando. Entonces,